Hola, ¿qué tal? En esta lección aprenderemos sobre la tabla periódica. En el siglo XIX, los químicos de la época buscaban cómo ordenar, clasificar los elementos, ya conocidos con respecto a sus características. El resultado fue la tabla periódica que hoy en día conocemos. En 1829, John Adominier clasificó algunos elementos en grupos de tres, los cuales se les llamaron triadas. Los elementos de cada una de las triadas tienen propiedades similares tanto químicas como físicas. Ejemplos son cloro, bromo, yodo, calcio, estroncio y bario. John Adominier vivió de 1780 a 1849. En 1863, John Newlands propuso que los elementos se ordenan en grupos de 8 en 8, denominados como octavas, ya que observó que tras ordenar los elementos según el aumento de la masa atómica, ciertas características se repetían cada 8 elementos, por lo que a esta ley se le denominó como ley de octavas. John Newlands vivió de 1838 a 1898. La propuesta de Newlands fue ridiculizada por la comunidad científica. Su propuesta fue rechazada por la Chemical Society, ya que se mencionaba que esta forma de organización era tan inútil como clasificar por orden alfabético cada elemento. En 1869, Dmitri Mendeleev publicó una tabla de los elementos organizada con base en la masa atómica de cada elemento. Dmitri Mendeleev vivió de 1834 a 1907. Al mismo tiempo, Lothar Meyer publicó su propia tabla periódica con elementos de menor a mayor masa atómica. Lothar Meyer vivió de 1830 a 1895. Mendeleev como Meyer ordenaron los elementos según las masas atómicas. Ambos dejaron espacios vacíos de algunos elementos que no habían sido descubiertos. Sin embargo, a quien se le considera como padre de la tabla periódica moderna es a Mendeleev. Esto se debe a que Mendeleev propuso que si el peso atómico de un elemento estaba en un grupo incorrecto, es porque estaba mal medido. Él corrigió las masas del berilio, indio y uranio. Él estaba tan seguro de su tabla que propuso 3 elementos más que se desconocían. En un futuro, estos 3 elementos fueron descubiertos entre 1874 y 1885. Estos son el escandio, galio y germanio, que demostraron la precisión de la tabla periódica de Mendeleev, por lo que posteriormente la tabla de Mendeleev fue aceptada por la comunidad científica. En 1913, Henry Moseley determinó la carga nuclear, el número atómico, de los elementos. El número atómico es el número de protones que tiene un átomo, al igual que los electrones, ya que al ser neutro las cargas negativas son las mismas que las cargas positivas. Sin embargo, cada átomo se clasifica con base al número de protones. Cada átomo diferente se clasifica con un número y un nombre diferente, con respecto a sus propiedades físicas y químicas. La masa atómica es la masa tanto de los protones y los neutrones. Los electrones son tan pequeños que su masa es insignificante en el átomo. Henry Moseley, mediante los rayos X, pudo clasificar los elementos en orden creciente a su número atómico. Henry Moseley vivió de 1887 a 1915. En 1994, Glenn T. Seaborg descubrió 10 nuevos elementos, por lo que organizó 14 elementos ubicándolos abajo de la serie de los lantánidos. A esta serie se le conoce como los actínidos. Glenn T. Seaborg vivió de 1912 a 1999. Ahora bien, ya conocemos la historia de la tabla periódica. Ahora veamos cómo es su estructura actual. El conjunto de elementos que ocupan una línea horizontal se les denomina como período. Las columnas verticales se les denomina como grupos o familias. Los elementos de un mismo grupo tienen características físicas y químicas similares. Los elementos de un mismo grupo tienen la misma organización de electrones del último nivel de energía. Con base a estas propiedades se les asignaron diferentes nombres a los grupos. La primera familia 1A se le conoce como metales alcalinos. La segunda familia 2A se le conoce como metales alcalino-térreos. El tercer grupo se le conoce como 3B, familia del escandio. Al cuarto grupo se le conoce como 4B, con el nombre de la familia del titanio. Al quinto grupo se le conoce como familia del vanadio, 5B.
Al sexto grupo se le conoce como 6b, con el nombre de la familia del cromo. Al séptimo grupo se le conoce como 7b, con el nombre de la familia del manganeso. Al octavo, noveno y décimo grupo se les conoce como 8b. A este grupo se le conoce como familia del hierro, familia del cobalto y familia del níquel. Al onceavo grupo se le conoce como 1b, con el nombre de la familia del cobre. Al doceavo grupo se le conoce como 2b, con el nombre de la familia del zinc. A los grupos de nombre B se les conoce como metales de transición. A las series de los lantánidos y actínidos se les conoce como tierras raras y pertenecen al grupo de los metales de transición internos. Al treceavo grupo se le conoce como 3A, con el nombre de terrios. Al grupo número 14 se le conoce como 4A, con el nombre de carbonoides. Al grupo número 15 se le conoce como 5A, con el nombre de nitrogenoides. Al grupo número 16 se le conoce como 6A, con el nombre de calcógenos o antígenos. Al grupo número 17 se le conoce como 7A. A este grupo se le conoce como halógenos. Al grupo número 18 se le conoce como 8A. A este grupo se le conoce como gases nobles. Como podemos observar, los átomos tienen la misma cantidad de electrones en la última capa si son del mismo grupo. La tabla periódica también tiene una clasificación de los elementos. Se tienen los elementos 1s, que son el hidrógeno y el helio. El bloque S es conocido como elementos representativos, que constituyen 1A y 2A. El bloque D es conocido como elementos de transición. Este es el grupo B. El bloque F es conocido como elementos de transición interna. Este es el grupo de los lantánidos y actínidos. El bloque P se le conoce como elementos representativos. Este se constituye por los grupos 3A al 8A. Esto es todo por la lección de hoy. En la siguiente clase aprenderemos sobre la estequiometría.